La mafia negra de Filadelfia floreció en la década de los 70, caracterizada por su brutalidad y su implicación en el tráfico de drogas, extorsión, homicidio, la usura y la prostitución. Uno de los crímenes más impactantes fue el homicidio de 7 personas, incluidos 5 niños, un acto de venganza que atrajo la atención nacional y reveló la ferocidad de la organización. A pesar de su notoriedad, el grupo siempre fue acechado. La combinación de presión legal, traiciones y conflictos internos los llevó a un estado de descomposición irreparable. Escasamente sobrevivió una década, pero fue el semillero de otros grupos tan o más implacables que este. Crimen, traición, racismo y mucho más en la historia de la mafia negra. Filadelfia, estado de Pensilvania, década de los 60. El panorama del crimen organizado se caracterizaba por una compleja interacción entre los grupos de la mafia italoamericana y los sindicatos delictivos afroamericanos emergentes, fragmentados y descoordinados en comparación con sus contrapartes de origen europeo. Las actividades generalmente giraban en torno a robos a mano armada, juegos de dados ilegales y otras formas de delitos menores. Solo algunos de sus miembros se dedicaban a lo más lucrativo, la extorsión y el tráfico de drogas. La dinámica social de los barrios afroamericanos durante esta época estaba fuertemente influenciada por el racismo sistémico y la privación de derechos económicos que a menudo empujaban a los jóvenes hacia las empresas delictivas como medio desesperado de supervivencia. La transición de las pandillas callejeras desarticuladas a un entramado delictivo más estructurado se produjo con la formación de la denominada mafia negra, creada por exmiembros de pandillas existentes que buscaban consolidar el poder y el control sobre las actividades ilegales en los barrios negros. Samuel Christian, un antiguo miembro de una agrupación comunista afroamericana llamada Pantera Negra y quien más tarde se convirtió al Islam, surgió como una figura destacada dentro de esta nueva organización que comenzó a ejercer una influencia significativa sobre el tráfico de drogas y la extorsión en la ciudad. Pero el éxito inicial de este grupo delincuencial tuvo un alto costo. A medida que el crimen organizado se afianzaba, los afroamericanos que preferían negocios legítimos comenzaron a huir de la ciudad. Propietarios de bancos, farmacias, tiendas y terratenientes abandonaron sus sueños, dejando atrás un vacío que la mafia negra se apresuró a llenar. Les avergonzaba todo lo que sus compañeros de religión y de etnia estaban haciendo. Mientras tanto, en el sur de Filadelfia, Angelo Bruno, el jefe de la familia criminal italoamericana en la ciudad, intentó reprimir el tráfico de drogas. No obstante, su esfuerzo fue en vano ante la marea creciente de traficantes de Nueva York, como la familia Gambino, que vieron en el grupo delincuencial emergente una oportunidad de negocio. La colaboración entre estos gángsteres y los capos de la droga negros se convirtió en un fenómeno inevitable, un matrimonio de conveniencia que desdibujó las líneas entre razas y sectas criminales. La situación se tornó aún más compleja cuando Frank Matthews, un capo de la droga negro de Nueva York, rompió el monopolio de la mafia italoamericana sobre el suministro de heroína. Bruno, a pesar de su aversión al narcotráfico, se vio obligado a hacer la vista gorda ante los gángsteres que hacían negocios con los capos de la droga negros. La necesidad de mantener el flujo de dinero y cumplir con las obligaciones financieras hacia las 5 familias de Nueva York superó cualquier principio moral que pudiera haber tenido. Así, en 1968, en pleno corazón citadino, la mafia negra emergió con una jerarquía meticulosamente diseñada. Sus líderes, un grupo de 14 individuos con una edad media de 29 años, se sentaron en la cima de una pirámide que prometía disciplina y control. Los miembros y asociados plenos eran clasificados como la primera parte, mientras que los de menor rango, esos que apenas comenzaban a escalar la rígida estructura, eran despectivamente llamados los pequeños hermanos. Cada reunión se convirtió en un ritual casi sagrado, celebradas en diversos lugares, aunque la dirección pronto decidió que el papel era un enemigo peligroso. La asistencia promedio oscilaba entre 40 y 60 participantes, todos ellos con un juramento de secreto que pesaba sobre sus hombros como un yunque. La deslealtad no solo era mal vista, era un pasaporte directo a la muerte.
Para asegurarse de que nadie se atreviera a traicionar la causa, los miembros de la primera parte eventualmente asistían a las reuniones con alguno de los pequeños hermanos con los ojos vendados. Naturalmente, las cosas no son estáticas, y menos en las aguas que estos personajes navegaban. Por eso, el 19 de abril de 1969, Nathaniel Williams, uno de los fundadores del grupo, se encontraba en una situación que, a primera vista, podría ser una simple coincidencia, pero sus colegas no creían en eso. Ese tipo, que había hecho de la dirección y realización de los juegos de dados su modus operandi, no estaba presente en la partida de esa noche. ¿Coincidencia? La verdad, no. Mientras los líderes organizacionales disfrutaban de su juego, dos delincuentes decidieron irrumpir en la sala y robar a los jugadores. Las primeras sospechas comenzaron a recaer sobre él y en cuestión de horas, la noticia de la supuesta traición llegó a los oídos de los cabecillas de la mafia negra. La narrativa se tornó aún más oscura cuando se sugirió que él había conducido el coche de escape de los ladrones, un detalle que, aunque no confirmado, añade un toque fuerte a la historia. Una hora y media después del robo, la situación se tornó aún más dramática. Testigos afirmaron haber visto a dos hombres sacar a Williams de un bar a punta de pistola. La escena culminó con el hallazgo de su cuerpo, encontrado con 4 balas en la espalda en una zona aislada cerca de una base naval al sur del asentamiento urbano. La policía, en un intento de dar sentido a este acto de violencia, describió el asesinato como una ejecución de la mafia negra, un término poco usual en aquel entonces, pero que se haría cada vez más popular. Al mes siguiente, con el cuerpo anterior aún tibio, Richard James, un miembro con un importante historial criminal, con 31 arrestos documentados para la fecha, decidió golpear al comisionado adjunto de seguros de Pensilvania, David Trulley. La razón detrás de este ataque no era otra que la investigación de ese hombre sobre un caso de fraude de seguros, un tema que, por supuesto, no era del agrado de los mafiosos. Armado con un tubo de plomo, James se convirtió en el protagonista de un episodio de violencia que lo llevó a ser arrestado en Nueva York, siendo este el 32º de su carrera. Y a todas estas, el 12 de agosto de ese mismo año, la historia dio un giro inesperado cuando Jerome Barnes fue arrestado por el asesinato de Nathaniel Williams. Sin embargo, la justicia decidió que no había suficientes elementos probatorios para mantener los cargos. La policía no pudo encontrar un solo testigo que pudiera identificarlo como culpable. Dentro de las vueltas que da la vida, casi un mes después el propio James murió de una sobredosis de drogas en una cárcel local. Los archivos del Departamento de Policía de Camden indicaron que el fallecido había sido enviado a Nueva York por órdenes de Eugene Baines para ejecutar un contrato de homicidio, pero en el camino mató a una mujer y a un niño, además de herir al hombre que realmente debía eliminar. La investigación posterior a su muerte llevó a la policía a concluir que la sobredosis no fue un simple accidente, sino un plan meticulosamente orquestado para asegurar su silencio. Así llegamos a la década de los 70, con la mafia negra robusta y trabajando a toda capacidad. Podría decirse que eran imbatibles, y los hechos así lo confirmaban, porque el 4 de enero de 1971, 8 integrantes llevaron a cabo uno de los robos más brutales que la ciudad había presenciado. Aquellos caballeros entraron en la tienda de muebles Dubrow en South Street haciéndose pasar por clientes. Una vez allí, los asaltantes sacaron sus armas y con una frialdad escalofriante obligaron a los empleados a tirarse al suelo en la parte trasera de la tienda. Los empleados, que solo estaban cumpliendo horario para ganarse la vida honradamente, fueron atados con cinta y un cable eléctrico, convirtiendo un lugar de trabajo en un escenario de pesadilla. 13 de ellos fueron golpeados y 2 recibieron disparos. Un conserje, que simplemente hacía su trabajo, tuvo la mala suerte de encontrarse en el lugar equivocado y en las circunstancias equivocadas fue asesinado a tiros. Como si esto no hubiera sido suficiente, uno de los empleados comenzó a portarse grosero y desafiante. No podía hacer nada, pero hablaba en términos amenazantes. Los ladrones no eran muy pacientes, por eso le rociaron gasolina y le prendieron fuego. Una vez que se sintieron satisfechos, los bandidos se dirigieron a la oficina, donde robaron lo que pudieron y luego le prendieron fuego para borrar cualquier evidencia que los implicara. La alarma de incendio sonó y en un acto de desprecio absoluto, los delincuentes huyeron del lugar, pasando por encima del cuerpo de una de sus víctimas.
Las secuelas del robo tuvieron una amplia cobertura mediática y los periodistas de una emisora radial enfrentaron peligros al llegar al lugar mientras los perpetradores aún estaban cerca. La escena final fue tan grotesca que el comisionado de policía de Filadelfia, Frank Rizzo, se expresó del robo de Dubrow en los siguientes términos: «Es el crimen más brutal que he visto jamás». Sonaba rudo, pero quizá para los perpetradores se sentía como un halago. Casi a la par de estos eventos, el grupo continuó su rastro de violencia con el asesinato de Velma Green, una mujer cuya vida se apagó justo en la puerta de su propio apartamento. Las circunstancias que rodearon su muerte estaban relacionadas con el trágico final de su hermano Wardell Green, que ocurrió tan solo una semana antes de que le quitaran la vida a ella. Wardell había recibido un disparo de Russell Barnes, un miembro del grupo ilícito, por razones que aún no están claras, y ella tenía previsto testificar contra ese señor por lo ocurrido con su hermano. Para su desgracia, antes de que pudiera abrir la boca y decir lo poco o mucho que sabía, recibió un disparo mortal mientras abría la puerta de su casa, lo que la silenció como posible testigo. El año siguiente, 1972, la historia continuó su curso de sangre con la muerte de Richard Harris. Este hombre, que se había asociado a James Smith en un negocio de narcotráfico y luego lo había estafado, encontró su final en un bar en las calles 17 y Dauphin. Pero poco después, el propio Smith fue asesinado en un estacionamiento en 3700 Brown Street, víctima de su propia traición a Tyrone Palmer. El domingo de Pascua, la violencia y el caos se apoderaron de Atlantic City cuando ese mismo sujeto, también conocido como Mr. Millionaire, recibió el mismo final. Este prominente traficante de cocaína y heroína, que actuaba como el representante de los narcotraficantes de Nueva York en Filadelfia, recibió un disparo en la cara en el Club Harlem, un lugar que, irónicamente, debería haber sido un refugio de celebración. La noche del asesinato, 5 miembros de la mafia negra se acercaron a la mesa de Palmer. Se produjo un tiroteo que acabó con su vida, la de su guardaespaldas, Gilbert Satterwhite, y la de otras 3 mujeres que los acompañaban. La violencia fue intensa y más de 20 personas resultaron heridas en el fuego cruzado. El suceso recibió una gran publicidad debido a su carácter descarado y a la gran cantidad de testigos presentes. Se cree que el mismísimo fundador del engranaje criminal, Samuel Christian, fue quien le disparó directamente en la cara. Para él, era el momento perfecto para ajustar cuentas en medio de una multitud cercana a las 1000 personas. El tipo huyó de la zona para evitar ser arrestado, pero finalmente fue relacionado con la fechoría. Tuvo que sustituirse ese calendario por el siguiente para que la mafia negra alcanzara un nivel de notoriedad que la catapultó a la atención de los medios nacionales, y no por razones que uno podría considerar admirables. El 18 de enero, un grupo de bandidos llevó a cabo un evento que quedó registrado con tinta indeleble en la historia de la brutalidad. Todas las víctimas eran miembros de la familia de Hamas Abdul Khaalis, un líder de un grupo musulmán negro Hanafi con sede en Washington. La razón detrás de esta atrocidad fue una carta que había escrito a los miembros de la Nación del Islam, en la que denunciaba a su líder, Elijah Muhammad, como un falso profeta y acusaba a algunos de sus seguidores de ser meros gánsteres que estaban manchando el nombre de la religión. El día de la masacre, varios afiliados musulmanes negros de la ciudad pensilvana viajaron a la capital federal, Washington, D.C. Se hicieron pasar por individuos interesados en comprar literatura sobre el movimiento que él lideraba. Una vez dentro de la casa, revelaron sus verdaderas intenciones, lo que llevó a una confrontación violenta. El hijo de Khaalis fue el primero en ser asesinado, seguido por Abdul Nur. 2 niños que escasamente llegaban a los 9 años de edad fueron ahogados en una bañera del piso de arriba, y su nieta, una pequeña de apenas 9 días de nacida, recibió el mismo destino en un lavabo. Bibi, una de las esposas de Hamas, se vio obligada a presenciar estas atrocidades contra los niños justo antes de recibir 8 disparos mortales. Amina, la hija, recibió 5 disparos. Eso sí, después del tercero, uno de los matones le dijo en tono fúrico: «Sabes que tu padre escribió esas cartas, ¿no? ¿No sabes que no puede hacer algo así? ¿No lo sabes?».
No hubo respuesta. Luego le propinaron los 2 restantes. No sabían si ya había fallecido o seguía viva, pero no continuaron porque el arma se había atascado. Fue la única sobreviviente, aunque quedó gravemente afectada de salud física y mental. No obstante, la historia no terminó ahí. La dificultad de obtener pruebas que pudieran llevar a los culpables ante la justicia desencadenó el colapso emocional de Kaalis, creyendo que la nación del Islam estaba involucrada y que los perpetradores eran meros peones. Tuvo que pasar un tiempo para apreciar las secuelas de este evento. Mientras tanto, continuó la racha de agresividad. Otro golpe llegó con el asesinato de un traficante de drogas llamado Mayor Benjamin Coxon, quien sorpresivamente se había postulado como candidato a alcalde de Camden. La ambición política no le salvó de la ira de Ronald Harvey y otros miembros de la mafia negra, quienes le dispararon en su casa en Cherry Hill, Nueva Jersey. La razón detrás de este acto de violencia fue una deuda de $200,000 derivada de un negocio de heroína que había salido mal. En Camden, la violencia continuó con la muerte de Hilton Stroud y Walter Tillman, quienes interceptaron un envío de droga que originalmente estaba destinado al capo Eugene Baines. Igualmente, Thomas Farrington fue despedido a tiros por Charles Russell, siguiendo órdenes de George Abney, todo por una disputa sobre el derecho a vender drogas en un área designada. Así, ese intempestivo y sanguinario año se convirtió en uno marcado por la violencia y la traición, tanto así que la mafia negra de Filadelfia se convirtió en un fenómeno imposible de ignorar. Su crecimiento desmesurado y la serie de crímenes de alto perfil que cometían comenzaron a atraer la atención no solo de los medios de comunicación, sino de los organismos encargados de hacer cumplir la ley. El Philadelphia Inquirer, en una nota con aires de revelación, dejó claro lo siguiente: la mafia negra es real. Esto no es una fantasía policial, ni la quimera de un periodista, ni un mito cinematográfico. Se trata de un sindicato de delincuentes negros que ha estado creciendo sin control en Filadelfia durante los últimos 5 años. Se convirtió en un poderoso cártel criminal con comandantes, fuerzas de seguridad, soldados, financieros, reuniones de negocios regulares y territorios asignados. Se especializa en drogas, extorsión y asesinato, y también está interesado en la usura, las loterías y la prostitución. Tiene un fondo de guerra que financia drogas y juegos de azar y compra a los mejores abogados. La descripción era tan vívida que casi se podía imaginar a los mafiosos de tez oscura en sus trajes rimbombantes contando billetes en una habitación llena de humo. Esa organización había logrado lo que muchos negocios legítimos solo sueñan: un territorio asignado donde podían operar sin temor a la competencia. A la par, para tratar de encubrir sus actividades criminales, establecieron 3 proyectos comunitarios que, en teoría, buscaban mejorar la vida de los residentes de aquella ciudad. Utilizaron organizaciones sin fines de lucro como fachada para sus operaciones y crearon otras para luchar contra la violencia de las pandillas rivales, pero en el fondo sabían que eran ellos mismos quienes alimentaban la barbarie. Y así, mientras los ciudadanos de a pie luchaban por sobrevivir, ese grupúsculo prosperaba, convirtiendo la infamia en un negocio lucrativo. Cada nuevo golpe contra la ley, cada nuevo escándalo, solo servía para consolidar su reputación como una de las agrupaciones más salvajes de la época. Pero en septiembre de 1974, la mafia negra se encontró en el centro de una tormenta perfecta cuando 21 de sus miembros fueron arrestados en una redada al amanecer llevada a cabo por agentes de la DEA y del Departamento de Justicia. La operación fue el resultado de un trabajo de inteligencia que se había estado gestando durante semanas. Se rumorea que una de las fuentes que condujo a estos arrestos fue Charles Robinson, activista de un grupo comunitario que estaba controlado por pandillas y cuñado de uno de sus destacados miembros, James Fox. Ese hombre, quien decidió convertirse en informante, no solo estaba preocupado por su propia seguridad, sino que temía por su familia a medida que la influencia de la mafia negra se expandía sin límites ni vergüenza sobre su vida. Su traición no fue solo un acto de supervivencia, también estaba motivada por el temor a la inevitable investigación sobre el uso de los fondos que la organización delatada había recibido como subvenciones gubernamentales. En un oficio donde la infamia y la corrupción a menudo van de la mano, la posibilidad de que sus actividades ilícitas fueran expuestas era un riesgo que Robinson no estaba dispuesto a correr.
Sin embargo, su decisión de hablar no fue fácil, especialmente considerando que Fox supuestamente había intimidado a su familia, con un enfoque particular en su madre. Contra todo pronóstico, eligió el camino de la delación, un acto que, aunque valiente, lo colocó en la mira de la venganza y de la falta de escrúpulos. La evidencia que llevó a los arrestos fue el resultado de casi 3 semanas de escuchas telefónicas a los integrantes del equipo, un esfuerzo que demuestra que, a pesar de su poder y su aparente invulnerabilidad, ninguno de ellos era invencible. Los gánsteres fueron acusados de una variedad de delitos que incluían la distribución de heroína y cocaína, violación y asesinato. Sí, la misma formación que había prosperado en la oscuridad se encontraba ahora expuesta a la luz del día y sus miembros enfrentaban las consecuencias de sus acciones. Otro que corrió la misma suerte al poco tiempo fue su líder, Samuel Christian, ahora símbolo de la decadencia del grupo delincuencial. Arrestado en Detroit por un tiroteo, robo e intento de asesinato de un oficial de policía en una tienda de discos de Harlem 3 años antes, enfrentó un futuro incierto. Las penas de prisión que le esperaban oscilaban entre 15 años y cadena perpetua, pero ni siquiera los arrestos masivos pudieron frenar el terror que todos ellos sembraban en las calles. De hecho, ese mismo año, la violencia alcanzó un nuevo nivel de brutalidad cuando George Abney fue decapitado. La razón detrás del salvajismo fue un conflicto sobre la división de las ganancias de la red de distribución de drogas que había pertenecido al previamente liquidado Tommy Cadillac. Claro, no hubo acuerdo y resolvieron la disputa de la forma más efectiva y sangrienta posible. Por otro lado, James Henry Price, un hombre que se encontraba en el lugar equivocado en el momento equivocado, fue sospechoso de colaborar con la policía en el caso del asesinato de la familia del religioso Hanafi. Ciertamente, había estado cooperando con las autoridades, pero nunca testificó por temor a represalias de sus antiguos asociados. Su decisión de no testificar fue influenciada por las amenazas de la Nación del Islam que fueron transmitidas por el ministro Louis Farrakhan, advirtiendo contra la cooperación con el gobierno. Fue encontrado torturado y ahorcado en su celda en la prisión de Holmesburg. Con todo ello, la verdad detrás de su traición era aún más retorcida. El rumor de que Price había traicionado a la mafia negra había sido iniciado por las autoridades para obligarlo a cooperar. A pesar de todo, las circunstancias exactas y las identidades de los responsables de su fatal destino siguen sin estar claras. Como era de esperarse, la violencia no se detuvo. 2 años después, Louis Gruby, un antiguo recepcionista de la tienda de muebles Dubrow, fue asesinado en su casa junto a su esposa, Jetta. Ambas atrocidades ocurrieron mientras Robert Mims, un líder del grupo delincuencial, estaba apelando su condena por el cruento robo ocurrido 5 años antes. La víctima mortal había sido un testigo clave en el juicio de Robert, ayudando a la policía a crear un retrato compuesto de uno de los perpetradores. A pesar del momento y de su papel como testigo, no había ninguna prueba que vinculara a Mims directamente con la muerte. La mafia negra, conocida por sus tácticas despiadadas, tenía un historial de atacar a individuos que cooperaban con las fuerzas del orden. Lo sucedido con Gruby encaja en este patrón, ya que había proporcionado un testimonio crucial contra el grupo. Por otra parte, pasó el tiempo y las heridas de Hamas Abdul Khaalis seguían abiertas, por lo tanto, llevó a cabo un ataque en 1977, también conocido como el asedio de Hanafi, un incidente terrorista que tuvo lugar del 9 al 11 de marzo en Washington, D.C. En el incidente participó un grupo de 12 miembros armados de la secta que él dirigía, tomando 3 edificios de la ciudad y como rehenes a casi 150 personas. Los lugares atacados incluían la sede de B'nai B'rith, el centro islámico de Washington, y el edificio del distrito. El asedio comenzó cuando 7 miembros del grupo religioso irrumpieron en la sede de B'nai B'rith y tomaron los primeros 100 rehenes. Poco después, 3 hombres entraron en el centro islámico de Washington y capturaron a 11 rehenes. Más tarde ese día, 2 miembros de Hanafi entraron en el edificio del distrito, donde mataron a un periodista e hirieron mortalmente a un oficial de policía durante un breve intercambio de disparos. La principal motivación de Khaalis para el ataque fue llamar la atención sobre el asesinato de miembros de su familia, de los cuales al menos 4 eran niños, a manos de la mafia negra.
Durante el asedio, exigió que el gobierno federal entregara a los hombres condenados por matar a su familia. También pidió la cancelación de la película Mohammed, Mensajero de Dios, que consideraba un sacrilegio. El enfrentamiento terminó después de 39 horas cuando los pistoleros Hanafi se rindieron, gracias en parte a la intervención de 3 embajadores musulmanes que negociaron con el predicador. El 14 de abril tuvo la suerte de tantos otros Taasmaya Lang, manager y novia del famoso cantante Teddy Pendergrass. Lang fue acribillada a tiros en la puerta de su casa en Mount Airy, a pocos minutos de la medianoche. La bala entró en su brazo izquierdo y luego le atravesó el pecho, causándole heridas fatales. Fue declarada muerta en el hospital Germantown poco después de su llegada. Las circunstancias en torno a este fatal desenlace son misteriosas, ya que nadie fue condenado por el crimen. Abundan las teorías, incluida la especulación de que su homicidio podría haber estado relacionado con sus tratos profesionales, en particular con su pareja. Hubo rumores de que Pendergrass no estaba satisfecho con los términos de su contrato de representación, que favorecía económicamente a Taaz. Además, hubo rumores sobre las conexiones de él con los gánsteres de la mafia negra, que algunos creían que podrían haber jugado un papel en su muerte. El control de la mafia negra sobre el submundo criminal de Filadelfia se estaba aflojando para esta época, con los arrestos, asesinatos y traiciones internas que venían experimentando desde hace años. Su influencia y cohesión fueron menguando. La capacidad del grupo para intimidar a los testigos y evitar la cooperación con las fuerzas del orden, que durante mucho tiempo había sido un sello distintivo de su poder, comenzó a erosionarse. Ciertamente, con aquellas dificultades continuaron evolucionando, con la aparición de nuevas generaciones y la ambición desbocada de los miembros aún activos, pero nada era lo mismo. Así las cosas, 1980 fue testigo de las últimas operaciones delincuenciales conocidas de la organización. Barry Kelly fue asesinado como represalia por el testimonio incriminatorio en un caso de robo y secuestro contra su padre, Ernie Kelly, miembro de la mafia negra. Ese mismo año, Larry Frazier disparó y mató a Frederick Armour. Los detalles exactos de su muerte están vinculados a una disputa territorial por el tráfico de estupefacientes en las Richard Allen Homes, al norte de Filadelfia. En aquel complejo habitacional público se había vuelto cotidiano el tráfico de drogas y la violencia relacionada con esta actividad, ganándose la reputación de ser uno de los proyectos de vivienda más inseguros durante aquellos años. Con estos nuevos incidentes como trasfondo, surgió la denominada Mafia Negra Junior, como un fénix de cenizas, un intento de emular a sus predecesores, pero con un giro que solo la cultura callejera podía ofrecer. Los fundadores de la Junior, Aaron Jones, Mark Casey y Leonard Patterson, eran jóvenes que habían crecido con aires de rebeldía, y viendo cómo la estructura se hacía añicos frente a sus ojos y cada día se hacía más inoperante, decidieron que era hora de tomar el control. Así, ya entrados en el año 86 del siglo pasado, en un rincón clandestino de la ciudad, se gestó la idea de un sindicato que rivalizara con la Cosa Nostra. La fascinación de Aaron Jones por la película El Padrino no era solo un capricho cinematográfico, era un manual de instrucciones para la vida que deseaban construir. El año siguiente, en marzo, fue el nacimiento oficial de la Mafia Negra Junior, justo cuando la epidemia del crack comenzaba a arrasar con todo a su paso. De esa forma, fueron inicialmente un grupo de tráfico de drogas ultraviolento que operaba en la sección Germantown de la ciudad. A diferencia del grupo antecesor, que se centraba en infinidad de actividades ilícitas, la Junior estaba más especializada en el tráfico de drogas. Asimismo, su estructura más ágil y descentralizada le permitieron adaptarse a las cambiantes estrategias de aplicación de la ley y la dinámica de la comunidad. Los 3 fundadores, con sus anillos de oro brillando en sus dedos, se convirtieron en los nuevos capos de un imperio que prometía riquezas inimaginables. Mientras tanto, la vieja y desarticulada mafia negra languidecía, parecía más un infame recuerdo lejano que un imperio ilícito. Finalmente, la notoriedad del robo de Dubrow no se apagó con el tiempo. Más bien, el famoso escritor de novelas policíacas William Edmund Butterworth III decidió que era un tema digno de su pluma, escribiendo una novela basada en este crimen. El testigo la tituló.
y fue publicada en 1992 y pertenecía a la serie Insignia del Horror, inspirada en la policía de Filadelfia. De algún modo, la inescrupulosa organización continuaba viva y coleando a través de la ficción. Si te ha gustado la historia de la mafia negra, entonces no deberías perderte la increíble historia de Frank Matthews. El César Negro, su historia la tienes justo ahora en pantalla.